cómo se siente en Múnich ahora después de lo que ha pasado? Bueno, primero el atentado y luego lo de la conferencia, que también ha sido bastante Sí, yo fuerte. no sé qué ha sido más duro, la conferencia o el atentado. Yo creo que la conferencia ha sido más duro, porque el atentado, si quieres, yo creo que es más, no sé, es más limitado, pero la conferencia es en cierta medida histórica. No Mm. sé si Tú has... una Ya. televisión. Madre mía. Sí, de todas formas es como, a veces parece como me descubro a mí misma diciendo, pues, ¿y dónde está la sorpresa? ¿Sabes? O sea, si hay algo que son previsibles, ¿no? O sea, tampoco es que estén haciendo nada que no hayan anunciado antes, casi. mm, no sé, es que es un tema muy complejo, como sabes. Hay tantas capas, hay tantas capas, hay tantas capas. Ya. Eh, Claro, tú vives en Múnich, eres española, y yo soy alemana, vivo en Madrid y claro, España vive un, una época de oro casi comparado con otros países, económicamente, políticamente, socialmente. ¿No echas de menos España? A ver, echo de menos España, sí, la respuesta rápida y segura ya es sí. Em, sí, claro que sí. Lo que pasa que también es verdad, Stephanie, que yo creo que no sé si pertenezco a una generación, o sea, no sé si es generacional, em, particular, pero yo siempre he pensado, me he concebido a mí misma como una ciudadana del mundo. ¿Sabes? Porque esto pase en Alemania y yo esté viviendo en Alemania, no es más grave, sino Ok, que si yo llego a estar viviendo en España y esto pasa en Alemania o en Estados Unidos, que es un país en el que también he vivido, así cómo se está ejerciendo el poder y quién detenta el poder. O sea que porque tú estés en un sitio no dejan de afectarte las cosas. La es deportación cierto. de afganos de Alemania a Afganistán. Es tan sencillo. Pero ¿no te da rabia que ahora hay elecciones en Alemania y no puedes votar? Sí, es verdad, eso se solucionaría si yo obtuviese la nacionalidad alemana. Ya, eso es eso es un hueco democrático, porque yo tampoco puedo votar aquí y vivo aquí desde 25 años. Mm. Sí, No, podemos votar en ciertas elecciones, ¿no? En ya, las, en ya, las ya. locales y tal, no podemos votar al gobierno central, pero bueno, este es un debate que muchas veces tenemos las personas o otras personas españolas em, con las que me veo aquí sobre obtener la nacionalidad, votar aquí y tal, pero lo cierto es que si votas aquí tampoco puedes votar allí. Y Claro, a mí también me importa lo que pasa en España, ¿no? Mi ya, familia está ya. en España, en fin. Con lo cual, Es un tema aparte. Quería hablar contigo también porque por coincidencia de tu vida privada y profesional, te has ido a vivir en Alemania y has escrito varios libros sobre la vida en Alemania, sobre personas importantes para los alemanes, como la familia Mann, Nietzsche, pero bueno, con aspectos un poco diferentes. Y, y estás en otros proyectos, como has anunciado hace poco. Em, ¿Te fascina Alemania ya un poco? La historia y mira, ahora estamos otra vez en esto. Alemania otra vez es el centro de todo. ujú. Me fascina un montón, Stephanie. Y como digo en el primer libro, Alemania, el país imprescindible, y no lo digo con orgullo, pero es la verdad. Alemania era un país, yo habiéndome dedicado a las relaciones internacionales, me encanta, me encantaba ya hace mucho tiempo la política internacional. Alemania era un país que no me atraía, me parecía Mm. aburrido. Y era la sección del periódico que yo me saltaba, porque tenías prisa, no te da tiempo a leértelo todo. Y bueno, es un país
no sé, con el que yo no sentía ninguna empatía, vamos a decirlo así. Entonces, recuerdo de saltarme la sección de Alemania Es siempre. curioso porque hay tantos alemanes en España. Muy curioso, muy general, pero era así, era así. Total, que acabé aquí, ¿no? Y entonces creo que ese era el sentido de escribir ese libro, ¿sabes? Poder contemplar Alemania, digamos, con unos ojos frescos, porque yo no tenía familia alemana, nadie en mi casa me había hablado sobre Alemania o no había ido a un colegio alemán, digamos que no tenía una idea preconcebida, pero sí tenía experiencia internacional, con lo cual me podía eh, acercar a Alemania con un ojo crítico, pero al mismo tiempo no, no barnizado, que con una vista fresca. Y me gustó mucho escribir ese libro porque, claro, no sería capaz de escribirlo ahora. Ahora entiendo a Alemania mucho mejor y entiendo a los alemanes mucho mejor. Y ya no tengo una vista fresca sobre Alemania, ni ingenua, ni fresca, ni nueva. Claro, gran parte de entonces es mi visión sobre Alemania es completamente distinta. Y sí, me Eres fascina emigrante Alemania. perfecto. ¿Cómo? Eres ¿Cómo? emigrante perfecto porque te haces un poco Alemania tuyo, ¿sabes? Te haces Sí, un sí, poco. por supuesto, claro. No sé si soy el inmigrante perfecto, pero sin duda sí que lo hago mío porque, claro, mis hijos han pasado más tiempo aquí que en España. Mm, yo ya nunca me voy a poder separar de Alemania. O sea, Alemania ya forma parte de mi vida porque forma parte de la vida de mis hijos. Con lo cual, Ya. y en el fondo yo creo que forma parte de sentirte a gusto. A mí me gusta pues buscar mi rinconcillo, buscar mi hueco. Has tocado el alma de los alemanes, ¿no? Con la familia Mann y la familia Nietzsche, ¿no? Y es ficción, tus libros son ficción, pero me imagino que usas también fuentes, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso de, quizás puedes explicar un poco también el contenido de los libros, de estos dos que Sí, son los más curiosos para mí que tienen que ver con Alemania? la novela. Em, pues sí, 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 en ambos casos, sin duda, lo primero que hay es un proceso de investigación muy parecido al proceso periodístico, cuando estás haciendo, digamos, un documental o un periodismo de investigación, siguiendo un tema durante mucho tiempo, pero claro, un tema que es hasta cierto punto más bien estático, ¿no? A diferencia de lo que son las noticias en sí, que, que se están moviendo, ¿no? Entonces se trata mucho de visitar archivos, de visitar sitios. A mí me gusta también ir a los sitios que ellos han visitado o las casas que han ocupado o los colegios a los que han asistido, un poco para poder imaginarme las escenas y también, no sé, mirar desde donde ellos han mirado, ver la vista que tenía desde este balcón. Y acaban siendo personajes desde el momento en el que están Esas escritos. dos familias de incidencia, Alemania, porque estás en Alemania, o hubieras escrito sobre esos temas también estando en Madrid. No, seguro que es porque estoy en Alemania, seguro. Porque en ambos casos las dos historias, la de Elizabeth Nietzsche, la hermana del filósofo, que como sabrás crea una colonia en Paraguay, Nueva Germania, para crear una colonia aria y salvar a Alemania la contaminación de los judíos, todo esto antes de Hitler. Eh, a mí eso me llama muchísimo la atención porque estoy aquí, ¿no? Porque, pues eso, supongo que dentro de mi ignorancia uno siempre piensa que todo esto empieza con los nazis, pero no, es que ya viene de antes, porque Mm, estamos hablando de finales del siglo XIX. mm. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención, ¿sabes? Que yo, digamos que en mi escaso conocimiento de la Segunda Guerra Mundial y de la época anterior a la Segunda Guerra Mundial, para mí las cosas empiezan en 1933, pero no, antes de 1933 también pasan cosas. Claro, entonces me gustó mucho investigar ese lado, pero yo creo que porque estaba aquí me llama particularmente la atención. Y qué decir de Hannah Arendt o de los Mann, eso también es por estar aquí y encontrarme documentos como ese carnet de prensa de Klaus Mann sellado en Barcelona. Mi casa siempre era la idea de construir hacia el futuro y formarnos, tener la mayor educación posible.
ser flexibles, ser libres. Y claro que se valoraba con esto de ser libres, pues la democracia, por supuesto, ir a votar, por supuesto, pero no había una mirada hacia el pasado, era como hacia el futuro. Tened vuestra propia vida. Y no lo Sí, recuerdo. ya. Pero bueno, ¿encuentras que la cultura en Alemania es diferente en ese sentido? Sí, claro, la cultura de la memoria, tú la conoces bien, ¿no? O sea, No, y también la politización de la gente, creo. Alemania es mucho más politizada y no sé si tú has participado ahora en la manifestación en Múnich, sí, la de a que favor de la era un democracia, ¿no? éxito tremendo, ¿no? Esa Inmersión. manifestación, Sí. que ha sorprendido a todos que han participado tantos. Y eso es algo, a mí me orgullo, yo, dentro de siempre lo malo que sale, Ujú, hay ujú. esta gente que se levanta Sí, también. sí, sí, sí. Mm. Yo creo que hay ciudades como Múnich que en ese sentido, bueno, los que conocéis mejor Alemania que yo, porque conocéis otras ciudades, pero lo he hablado con otros alemanes también, yo creo que en ese sentido Múnich es una ciudad muy rica. Mm, Em, es muy vibrante, ¿sabes? Es verdad que tiene un gran aspecto conservador que ha ido cambiando con los años. Yo creo que incluso yo lo noto en los 10 años y pico que llevo aquí, cómo ha cambiado, pero tiene una escena cultural muy potente, el teatro, la literatura, tiene gente muy activa, muy implicada, tiene una gran comunidad, o sea, o pequeñas comunidades por barrios, pero la organización social, digamos que yo creo que en Múnich es muy potente y tengo entendido que más potente que en otras ciudades, pero es que ya, esta es la única en la ya, que he ya. vivido. Bueno, es un poco lo que he hecho a veces de menos aquí, es lo de, pues, toma posición, ¿sabes? Ujú. No, no intentas esconderte, toma posición. ¿Qué es tú? ¿Qué piensas? ¿No? Y esto lleva a movimientos interesantes que son locos también, ¿no? Como la gente que se pega en la carretera para luchar contra el clima, pero también tiene algo curioso, ¿no? Por lo menos, no Claro, sé. claro. A ver, cuando tú juntas a 250.000 personas en la gran explanada del Oktoberfest, que ni siquiera parecían tantas porque esa explanada es enorme, pero eran 250.000 en una ciudad que en su núcleo debe tener 1 millón de habitantes, dos cuando juntas todos los pueblos de alrededor, pero digamos que la ciudad de Múnich debe estar en torno al millón. 250.000 personas son un montón de personas. Mm, Pero claro, entre 250.000 personas las tienes, por supuesto, de todos los tipos. Entonces es verdad que era una manifestación pro democracia, pero era súper colorista. Ahí tenías gente que defendía a los animales, movimiento LGTBI, no sé si habría las ballenas, igual había, pero sabes, o sea, había gente de todo tipo, es A mí me normal. parecía interesante el momento también de en el Parlamento cuando querían pasar este proyecto de ley y dentro del propio partido que ha hecho el proyecto, había de repente, 3 días después, gente que no estaba de acuerdo votar con AfD y han votado no o se han abstenido. Y no sé, es una cosa que puedes decir, ah, jolín, ¿por qué no una vez pueden, sabes, avanzar con algunas cosas y siempre van un paso adelante, un paso detrás, pero luego es algo que creo que es muy importante en la evolución de las sociedades. Claro, Estefanía, esta mañana escuchaba en la radio las diferencias entre lo rápido que se está moviendo Estados Unidos respecto a la guerra de Ya, Ucrania, con Rusia y lo ya. lentos que son los europeos. Claro, claro, claro que los europeos son lentos, pero porque cuando esto ocurre en las familias, ¿no? O sea, cuando yo tengo que negociar algo con mis hijos, la decisión es mucho más lenta. Por supuesto que cuando tú dices, porque lo digo yo, pues, pues Eso la es, decisión eso es es. más rápida. Pero esa es la diferencia, ¿no? Entre decidir las cosas entre todas, entre todos, de todas, o decidirlas porque lo digo yo, ¿sabes? Pero en el fondo es todo más sólido, a largo plazo es más sólido, cuando la gente está convencida de lo que hace, que si tomas las decisiones tú porque sí, sobre todo decisiones que no están basadas
en la realidad, ¿sabes? Entonces, el problema es el plazo. Cuando no tenemos los ciudadanos la paciencia de conceder a la política los plazos que necesita para tomar determinadas decisiones. Queremos resultados ya y hay cosas que es que no van a dar resultados ya. Pero cuando te prometen resultados ya, pues a lo mejor en la desesperación es lo que votas o es lo que decides. No sé. Es en general la velocidad que hay en nuestras vidas que es muy artificial, porque no, la única prisa que tenemos quizás es para salvar el planeta, pero em, el resto es una prisa que nos hacen creer para poder tomar decisiones que si lo pensamos bien no tomaríamos, creo. Eh, por ejemplo, sobre la migración y muchas cosas. Tú que, porque a mí esto también me interesa mucho, tú que ya llevas un tiempo sólido en España, em, y hablabas de cómo ahora España vive esta época de oro, pero me imagino que tu idea de España también ha cambiado con el tiempo, ¿no? Según la has ido conociendo mejor. Sí, es que cuando llegué, sí, yo veo una evolución tremenda y me gustaría escribir un libro también sobre este tema, cómo ha cambiado España. Y la gente no se da cuenta, los españoles no se dan cuenta. De una manera saben que mola vivir en su país, pero no saben cómo expresar las cosas que funcionan bien y no, y son muy autocríticos Pero luego España es lo mejor, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que ahora, em, con el nuevo gobierno, la fecha que han entrado lo tengo muy en la cabeza porque en estos 7 años he visto cambios tremendos, tremendos, porque también es gracias a Podemos, el movimiento de Podemos, em, que han cambiado cosas sociales. Todavía hay mucho que hacer, pero y me gusta que España toma una posición contracorriente. Ya no lo que dice Europa, lo que dice Alemania. No, también un poco, bueno, en casa nosotros pensamos que eso es así. O no, no, me gusta, porque creo que España se vende bajo valor, tiene mucho más valor. Y Sánchez lo está revalorizando España, realmente el valor que tiene, la posición que tiene que tener, la voz que tiene que tener a nivel exterior, económicamente y todo. Creo que hay un avance enorme. El otro día leí que me parece que era Joseph Stiglitz, este premio Nobel de Economía, si Mm. no me equivoco, que decía que en Estados Unidos iba a haber 2 años de esto que está viendo ahora y después una regeneración de la democracia. Oh, ojalá, ojalá. Y tengo miedo de que él va a desmontar todo, que no va a haber nuevas elecciones. Realmente, por cuenta terminar, quizás toda la gente que quiere también publicar un libro o que está escribiendo, Ujú. em, tiene algo terapéutico, ¿verdad? Por supuesto, pero por supuesto. No es algo que lo diga yo o por experiencia propia. No, no, es que lo dicen los psicólogos. Yo conozco varios psicólogos, tengo de hecho un libro sobre psicología, cómo aplican la terapia de la escritura a la psicología. Entonces, por supuesto que tiene algo terapéutico. Y en los talleres de escritura que doy, siempre les animo a escribir. Claro que la gente quiere publicar un libro de cuentos o una biografía o una novela, por supuesto. Pero incluso si no lo consigues, porque la vida no te deja, escribe igualmente. Es que es una forma de ordenar los pensamientos, de vaciarse, de quererse, de Y protegerse. son voces diferentes también. Lo que uno dice, lo que piensa y lo que escribe, que es Es diferente. fantástico. A mí me parece, vamos, por supuesto que es terapéutico. Por supuesto que y además te Bueno, permite tener varias vidas, con lo cual ese es. Bueno, todo muchísimas bien. gracias. Un Gracias a beso a ti. Múnich, donde hay -10 grados o algo así. Qué Sí, horror. sí, algo así, tenemos nieve en la calle. Aquí 18. Chao. Chao, Adiós, hasta la chao. próxima. Gracias. Chao, chao.